Y yo quisiera como reflexión en este día, ya a estas alturas del partido, mis queridos hermanos, siempre lo digo, es hablar desde la experiencia, Ujú. no desde la teología y menos de la geopolítica. Se enreda uno en eso. Hablar desde la experiencia de tantos años de caminar con el Señor. Ese es un ejemplo que da Moisés en el Deuteronomio. El Deutero es repetir como experiencia lo que vivió en los cuatro primeros libros. Y yo pienso, guardando las debidas proporciones, que nosotros estamos ya en el Deuteronomio. Estamos hablando desde la experiencia, desde la prueba, desde la fidelidad, desde el que siempre está obrando, sanando nuestro corazón, hablando desde el milagroso, cumple promesas, abre caminos y luz en tinieblas. Y yo quiero hablar desde esa experiencia, una reflexión como para entusiasmarnos, calentar el corazón y lavarnos los pies. Quiero empezar con una ilustración de un amigo alemán que llegó a Colombia y como curiosos que son, se fue al Cauca, a Silvia. Y en Silvia vio pues cómo vive esa típica región de indios guambianos. Y le llamó la atención algo a él. Axel Slognach se llama el alemán. Vio que pilando una mujer adulta de la región de Silvia tenía amarrada en su parte trasera en la espalda a una niña pequeña de brazos, amarrada en la espalda y pilando. Y cada que ella pilaba tal vez su maíz para hacer chicha, no sé, la niña en la espalda pues se movía y se movía y se movía. Y el alemán le preguntó y le dijo, cuénteme, ¿por qué llevan los niños en la espalda? Y está tan incómoda cuando usted trabaja y ella no puede estar tranquila. Y me contaba Axel la respuesta que para él fue impactante. La India le dijo, los niños los llevamos en la espalda porque el futuro está atrás. Me decía Axel que eso le sirvió a él para darle un giro a su vida. Él vive, está residenciado en Colombia y es un hombre creyente hoy día. El futuro está atrás. Mis hermanos, después de tantos años de caminar en la vida cristiana, se han empolvado los pies porque tenemos sandalias y es bueno lavarnos los pies, pero sabiendo que el futuro está allá, en ese primer amor, en ese tiempo de los años 75, cuando era más sencilla la fe, una fe simple. Jesús es el Señor y el Salvador. Pero con los años y tanto pensar y tanta teología y tanta antropología y tanto humanismo, parece que se han empolvado los pies y yo pienso que este tiempo es para reforma. ¿Qué es la reforma de 1517 si no volver atrás? Estaba ya tan diluida la fe en el siglo XVI que un ser que Dios levantó, un monje agustino, quiso volver atrás, porque el futuro está atrás. Y yo creo que cada que nos reunimos los martes, primer martes del mes, es volver a esos principios. Biblia, oración, compañerismo, fe sencilla, agenda de instrucción cristiana, conceptos transferibles, panorama del Nuevo Testamento. Imagínese usted, pero ¿por qué no nos quedamos plantados en el Antiguo Testamento, creciendo esa fe simple por medio de la lectura
y de añadirle un poco de pimienta y sal a esas lecturas. Es sencillamente eso. Aquí está Oscar y Amanda, que conocen el lenguaje de Pardés. Pardés es paraíso y es un acróstico que quiere decir, si mi memoria no falla, quiere decir Chat, Remes, Drash y Sod, que son las cuatro maneras de aumentarle sal y pimienta a la escritura. Pardés, el paraíso es ponerle sal y pimienta a lo que siempre hemos creído, porque el futuro está atrás. No es caer en este berenjenal a veces de angustias, ¿no? Volver a los principios sencillos de la palabra, la lectura literal, la lectura alegórica, la lectura del sentido y la lectura profunda de la palabra. Y allí encontraremos de verdad mucha libertad. Quiero leerles unas líneas que encontré muy apropiadas. Ser simple como solución a la ansiedad. Mire qué título. Ser simple. Volver atrás. Reforma. Los principios que nunca debimos olvidar. Por ejemplo, yo veo con tristeza, como paréntesis, que a estas alturas del partido la gente ya no cree en el rapto. Algunos amilenialistas, otros hasta dudarán de la segunda venida o no pensarán que estamos en los últimos tiempos. Mis hermanos, nos hemos empolvado los pies de tanto caminar en este humanismo. El Señor viene, el Señor saca la iglesia. La buena noticia del Evangelio no es que vamos a pasar por la tribulación, esa no es buena noticia. O es que no estamos atribulados con lo que nos está tocando ver. Suficiente. Entonces, yo los libraré de la ira venidera, Josecito. Este artículo, ser simple como solución a la ansiedad, habla de un texto de Éxodo que quiero leerlo. Moisés le dijo al pueblo, no teman, estén firmes, vean la salvación que Dios hará hoy delante de ustedes, porque estos egipcios enemigos que hoy están viendo sus caballos y jinetes, nunca más los volverán a ver. Éxodo 14, 14. Dios peleará por ustedes y ustedes estén tranquilos. Óigame, el futuro está atrás en Éxodo 14, 14. El Señor peleará y ustedes estarán tranquilos. Y el 15, entonces Dios le dijo a Moisés, ¿por qué claman a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. Ese es el versículo sencillo y simple. Marchemos, mis hermanos. Marchemos, mis hermanos. ¿Para qué seguimos clamando, desesperados y angustiados? Marchemos. Cada día tiene su propio mal. Bástale a cada día su afán. No te dejaré ni te desampararé, José. Mis hermanos, el futuro está atrás. En estos textos leídos con sal y pimienta. Eso no fue un hecho histórico y punto. Esta es una historia puntual en Éxodo, pero lineal hasta hoy. Marchemos, marchemos. Estos egipcios enemigos que están viendo nunca más lo verán. ¿Y cómo termina el capítulo 14? Si usted lo lee en Éxodo allá en su casa, pues vieron los israelitas flotando. ¿Qué dice el 14? A ver, verso 31. Y vio Israel aquel gran hecho que Dios ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron todos en él, porque vieron, así salvó Dios aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Muertos, los enemigos muertos. Dice este texto sencillo, que marchen. El contexto de este versículo es no buscar leer el futuro ni guiarse por signos y prodigios, sino vivir la vida con sencillez, siguiendo el camino del Señor
tratando de crecer espiritualmente cada día. Este versículo tan simple, marchen, encierra un profundo significado y enseñanza también para nuestros tiempos. Hoy, en medio de tanta incertidumbre, vivimos especulando constantemente sobre lo que puede pasar. La exposición permanente a noticias y noticieros nos intoxican con tanta información y nos cargan de ansiedad. Nos preocupamos por lo que sucederá con nuestros hijos, con nuestros nietos. Por ahí tengo un hermano mayor que está preocupado por el bisnieto que acaba de nacer. ¿Qué pasará con este mundo tan cambiante? No es casualidad que las ventas de medicamentos para la ansiedad se han multiplicado. En estos tiempos inciertos, las farmacias están en temporada alta de venta de tranquilizantes. Y termina el artículo diciendo, la Biblia, sin embargo, nos da el remedio ideal. Es simple. Confía en el Señor. Apóyate en Él. Quien tiene fe no tiene miedo. Recordar que todo está en las manos de Dios. Miren, mis hermanos, cuando uno lee la Biblia, no como una historia, sino como una instrucción, porque es que Biblia es instrucción. Cuando uno lee la campaña libertadora de 1810, eso es historia. Pero cuando uno lee que Moisés frente al mar, con egipcios atrás, Dios le dice marchen, y Nachón se llamaba el que primero entró al mar y se abrió. Y al otro lado vieron flotar los enemigos. Eso es la historia de cada día, mis hermanos. La historia bíblica es para vivir cada vez que se lee, vuelva a vivir esa experiencia. La historia secular se leyó la campaña libertadora y ahí terminó. La historia bíblica es viva, eficaz, ni una jota ni una tilde sobra y es para nosotros. Eso quedó escrito para nuestro consuelo y fortaleza. Recordar que todo está en las manos de Dios nos ayuda a mantener la calma y a no dejarnos arrastrar por los cambios tecnológicos ni por las noticias que intentan sacudir nuestro camino espiritual. Dios ama los procesos y si vemos nuestras vidas, y queridos hermanos, Miguel y Hernán Marín y Luz Neri y José y Gina, todos estamos en el proceso de Dios. Dios no está jugando con el universo. Él puso todo el cosmos en su lugar perfecto y la luna para anunciar las lunas del embarazo, las lunas de las cosechas. Lo que pasa es que nos hemos olvidado con tanta tecnología. Una experiencia que todavía quiero hacer y creo que la comenté aquí, es irme a un lugar donde se pueda ver un cielo estrellado en las noches oscuras, que el reflejo de las luces artificiales de las ciudades nos quitaron el privilegio de ver los cielos estrellados. Yo creo que todos debíamos de ponernos esa tarea. Por aquí en el valle hay unos lugares donde dicen que se ve en las noches el cielo plagado de estrellas. Y a cada una de ellas Dios les conoce su nombre. ¿No hará mucho más con nosotros, hombres de poca fe? Entonces, mi llamado como introducción es a mirar el futuro atrás, volver a reformarnos, volver a esos principios que descubrimos tan maravillosos. Jesús es Salvador, Señor, Rey, triunfante, a la derecha del trono, viniendo en gloria, consumando la historia y dándonos vida eterna. Mis hermanos, entonces yo quiero tres elementos para redondear la idea y terminar. Primer elemento, después del diluvio universal, óigame bien, mis hermanos, a mí me impresiona lo que pasó cuando en el monte Ararat quedó el arca
Y ese monte hoy día se llama el Monte de los Ocho, óigame bien, porque fueron 8 los que bajaron. Y cuando bajaron, lo primero que hizo nuestro querido Noé, en el capítulo 9 de Génesis, dice así el verso 1: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad, multiplicaos y llenen la tierra. Punto. Hermanos, volvamos a estos principios maravillosos. Volvamos a ellos. ¿Qué está diciendo la sociedad del siglo XXI? Ni matrimonio y mucho menos hijos y mucho menos fructificados y multiplicados. Con uno están encartados, dos ya es multitud. No, hermanos. El llamado del Señor es la familia, es el hogar. Lo que pasa es que uno se mete en estos ambientes donde no podemos ser ajenos a que nos han permeado la fe y vuelve uno a olvidar estos principios. Y una niña joven, yo puedo hablar de nietas ahora, ya no, las niñas mías ya no son jóvenes. Cuando a mí me preguntan, yo tengo dos hijas, ¿cuál de las dos es la mayor? Y yo les digo, las dos son mayores, ya no tengo menor, ya todas son mayores. Y la gente tiene ahora los nietos o las nietas, y si un nieto se acerca al abuelo a decirle, abuelito, quiero casarme y tener hijos, siendo tan creyentes nosotros, tragamos, porque en estos momentos ya la sociedad nos ha enseñado que esa es una empresa riesgosa. ¿Pero por qué, mis hermanos? Creo que si no estoy mal, aquí está Neri, Oscar y los que han incursionado en las raíces hebreas, que de los 613 misbot que tiene el judaísmo, el primero de ellos, de los 613, es creced y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. No les dé miedo de vivir confiando en mí. Marchen, marchen. Yo vengo por ustedes en un abrir y cerrar de ojos, tranquilos. Miren las aves del cielo. ¿A dónde están los graneros y las siembras de ellas? O los lirios del campo. ¿Por qué no volvemos a esos principios? El futuro está atrás, hermanos. Y entre otras cosas, para echarle un poquito más de sal y pimienta al tema de Noé, en ese tiempo no existía América. Bueno, existía, no estaba descubierta. No había sino un trébol donde el ombligo es Israel. Ya veo en el chat que están discutiendo mucho cuáles son los verdaderos límites de la tierra prometida. No, no, no. El ombligo es el templo y la ciudad amada es Israel. Y esa región que existe hoy en conflicto, esa es la tierra. Los límites son más grandes, pero eso será cuando venga el Mesías. No nos enredemos en geopolítica. Por ahí he visto como enroca mucha discusión sobre el tema, que hasta ofensivos. Pero mis hermanos, ¿qué nos está pasando? Tres hijitos tuvo Noé. Jafet llenó lo que es Europa. Can llenó lo que es África. Y Sem lo que es el Oriente, los semitas. Así fue. Ese fue el reseteo, porque todos venimos de Adán y Eva, pero todos murieron. Entonces el reseteo es que venimos o de Sem o de Can o de Jafet. Los cananeos África, los semitas Oriente y los jafecitas Europa. Y eso tiene mucha más sal y pimienta, mis hermanos. La Biblia es un compendio de instrucciones y experiencias maravillosas que haremos muy bien en estudiarla a profundidad para fortalecer nuestra fe en convicciones y certezas. Simple. ¿Cómo es el artículo? El artículo tiene un título lindo. Ser simple como soluciona la ansiedad. Por eso Abraham, nuestro padre,
tuvo tres esposas. Una, Agar de Can, otra, Sara de Sem y otra, Setura de Jafet. Es el padre. Y si usted va añadiéndole a eso lo que hoy en día se llama geopolítica, se encanta maravillosamente. Por ejemplo, para terminar esta eh, explicación de Noé. Noé salió, hizo un altar de gratitud, eh, cultivó una era y sembró vino y se emborrachó y cayó desnudo. Y si hacemos un estudio más concienzudo de esa historia, descubriremos los énfasis de los tres hijos. Solamente lo voy a enunciar, sin desarrollo de noticia, no, el titular nomás. Can lo vio desnudo y algo pasó allí con él y lo maldijo. Entonces hay uno de los tres grupos es muy sensual, ¿sí? Muy erótico. El otro lo vio eh, arando la tierra para sembrar una vid. Ese fue Jafet. Jafet aprendió de su padre el trabajo, el otro aprendió la diversión del trago que lo emborrachó. Y cuando hizo el altar, Sem aprendió de allí la espiritualidad. Y hay tres grupos que han poblado el mundo: los de la diversión, los del trabajo y los de la espiritualidad. Y por ahí se va yendo todo lo que es la sociedad mundial. Dejémoslo allí, que otro día hablaremos del asunto. Pero volvamos, hermanos, a esos principios maravillosos. Un juicio, y antes de eso hubo un rapto de Enoc, una promesa de misericordia, por eso Matusalén duró casi 1000 años y murió y vino el juicio, y una salvación tipificada en el diluvio, que si ustedes me permiten, yo podría especular un poco más. Vino un juicio, pero flotó hasta lo más alto un remanente, Noé y sus hijas, sus hijos y sus esposas, y descendió para establecer nuevamente la sociedad. Allí no está el plan de Dios para el futuro. Antes del juicio hará flotar a la iglesia, se la llevará, y después de la inundación de los juicios apocalípticos, bajaremos con él para establecer el milenio. No hay un patrón repetitivo allí. Como dicen los paisas, les dejo la inquietud. Veamos entonces otra cosa con la fe sencilla. Murmuraron, llegaron serpientes a morderlos y morían. Y habían como 20,000 muertos o algo así. Y Moisés corrió a buscar a Dios y Dios le dijo: hazte una serpiente de bronce en un asta, y el que la mire será sanado. Sencilla fe, volver atrás. El futuro está atrás. La reforma es volver a la palabra. Confiemos plenamente. Entonces fundieron la serpiente, la levantaron en el asta, y dice Números 21 que todo el que era mordido salía del campamento, veía la serpiente de bronce y era sano. Y eso, así de sencillo, así de sencillo, así de simple, así de simple. Y esa historia sigue viva hoy. ¿Y cómo es la historia hoy? Cuando Nicodemo fue de noche a hablar con Jesús, Jesús le dijo: te es necesario nacer de nuevo. No entiendo eso. ¿Puedo entrar por segunda vez al vientre? Siendo tu maestro, no sabes esto. Lo que es nacido de carne. ¿Se acuerdan todo ese diálogo? Y como no entendía Nicodemo, le dijo:
¿conoces la historia de la serpiente de bronce? Nicodemo le dijo, claro, Números 21. Y le dijo, así es necesario que yo sea levantado en una cruz, en un asta. ¿Para qué? Para que todo aquel que me vea con fe sencilla y simple sea salvo y tenga vida eterna. Hizo el equivalente entre la serpiente de bronce y el Gólgota de él, con una aclaración maravillosa que hemos dicho muchas veces, pero no falta repetirla ahora. Nahas, que es serpiente en hebreo, tiene 358 como equivalente numérico, que es exactamente igual a Mesías, 358 creo. Entonces, cuando Nicodemo oyó de Jesús, que él se compara con la serpiente de bronce de Números 21, inmediatamente entendió que estaba frente al Mesías, convirtiéndose en serpiente para librar a los mordidos por serpiente de la condenación eterna. Entendió perfectamente Nicodemo que estaba frente al Mesías por analogía bíblica, no por teología, por analogía. Mis hermanos, volvamos a esa fe sencilla, pero creo que el punto para que vamos concluyendo es otro. ¿Qué hemos hecho nosotros durante tantos años que se nos empolvaron los pies de caminar, que hemos olvidado que el futuro está atrás, que la Biblia es un libro de instrucciones para fortalecer la fe y que ahora, en el 2025, algunos de mis hermanos están en pruebas, pero yo les invitaría a volver a los principios maravillosos de la palabra, la familia. Hay un estudio maravilloso de Génesis 1:1, donde desde allí la promesa eterna de Dios es la familia. Por eso será que Dios es padre, por eso será que la iglesia es novia, por eso será que hay bodas, por eso será que en el Sinaí se entregó la Ketubá, que es un contrato matrimonial, por eso será que Jesús es hijo. ¿No les parece a ustedes que es la familia? Mis hermanos, si un secreto puede haber, es este, que nosotros hemos trabajado mucho en el reino, pero hemos a veces descuidado al rey. Por hacer fuera, hemos olvidado dentro. Por hacer por otros, descuidamos la familia. Me pusiste a cuidar viñas de muchos y las zorras han terminado con la mía, decía Salomón. Mis hermanos, en estos tiempos de martes de cada mes, lavémonos los pies y digámosle al Señor, Señor, hemos hecho mucho en la obra y cada uno de nosotros aquí, yo diría que son unos conquistadores o somos unos entregados a la gran comisión, sí, pero ahora yo abogaría por un tiempo un poco diferente, llamémoslo de alguna manera, el reposo de las águilas o la tercera edad espiritual para mirar hacia adentro. ¿Hay algo que molesta en tu vida que dejaste de hacer con tus hijos, con tu esposa, con tu hogar? A veces sacrificamos la comunión con Dios y el conocimiento bíblico y debilitamos nuestra fe. Descuidamos la oración, hermanos. Si hay algún secreto grande y una disciplina espiritual difícil es la oración. Llegar a sudar como gotas de sangre en las angustias.
Mis hermanos, yo vengo hace 10 años tratando de descubrir lo que es la oración. Itbodedut lo llaman los hermanos mayores hebreos. Ellos tienen rezos y están redescubriendo la oración. Y hubo un movimiento entre ellos maravilloso que catapultó la ortodoxia y es lo que llaman la Itbodedut. Tiempo quieto, qué bonito nombre. Tiempo devocional, qué bonito nombre. Cita con el Señor, qué bonita cita. Tiempo quieto, tiempo de reflexión, tiempo de oración, tiempo de estudio de la palabra. Hermanos, volvamos a ese principio maravilloso que descubrimos en los albores de la fe. La oración es un diálogo entre dos personas que se aman. Dios me habla a mí a través de su palabra y yo le hablo a él a través de la oración. ¿Por qué hemos dejado empolvar todos esos conceptos, mis hermanos? Así que la belleza exterior es un regalo, pero la belleza interior es un logro y estamos a tiempo de parar un poco, de mirar el alma, de poner las cuentas a cero, de estudiar la palabra y de tener convicciones y certezas que Dios nos amó antes de la fundación del mundo para que le conociéramos, para que entráramos en su reposo. Yo mismo no pretendo, como dice Pablo, y ahí quiero terminar, en Filipenses capítulo 3. ¿Por qué razón y motivo, mis hermanos, cuando todo esto termine, no nos preguntarán por las obras hechas, sino por la comunión con Él, porque Él preparó esas buenas obras para que viviéramos en ellas? No nos pidieron formar el reino, sino conocer el Rey, el Mesías, el Dios humanado. No dejemos empolvar nuestras sandalias con conceptos de que la unidad divina es lo suficiente y que Él solo fue un enviado. No, Él es Dios hecho hombre. Y esos conceptos se estudian y al llegar a descubrirlos, les quiero decir, mis hermanos, que como Pablo en Filipenses 3, donde pienso terminar leyéndolo, todo lo considero basura a fin de entender realmente que Dios vistió pañales, montó en burro y se dejó clavar en una cruz por nosotros. Eso es un regalo maravilloso. Y de allí nace, hermanos, las convicciones y certezas para hacerle frente a este mundo. El título del artículo: ser simple como solución a la ansiedad. Si estás con depresión, eso es exceso de pasado. Si estás con estrés, eso es exceso de presente. Y si estás con ansiedad, eso es exceso de futuro. Vivamos cada día confiadamente en el Señor maravilloso, que siendo Dios no estimó serlo y se vino tomando el polvo del barro del cuerpo y se hizo hombre, y no contento con eso, siendo limpio y santo, tomó la forma del Nahash, de serpiente, y se clavó en un madero para que todo aquel que lo mire con fe como a la serpiente de bronce, Nicodemos, tenga vida eterna. Por lo demás, hermanos, me gozo en el Señor. No me es molesto decir las mismas cosas. Guárdense de los perros y de los malos obreros, de los que quieren dividirnos. Nosotros somos los hijos de Dios. Nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. Aunque Pablo tenía mucho de qué confiar,
porque era circuncidado del linaje de la tribu de Benjamín, fariseo irreprensible, celoso y perseguidor, pero cuantas cosas para él eran ganancia las consideró como pérdida por amor a Cristo, y ciertamente aún estimó como pérdida todas las cosas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, no que ya lo haya alcanzado, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo ya lo alcanzado, pero una cosa hago, olvido ciertamente lo que está atrás, me extiendo adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también te lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintiendo una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y cómo me conduzco yo. Muy bien, mis hermanos, hagamos un alto, miremos el futuro en las escrituras y las promesas, como la canción maravillosa de alabanza esta mañana, que decía cuatro cosas lindas. Siempre estás obrando milagroso. Cumple las promesas, nunca fallas. Abres camino donde creo que no hay y eres luz en las tinieblas. Que Dios nos dé la gracia, mis hermanos, de lavarnos los pies, quitarnos el polvo del camino, no escuchar ni noticias ni teologías, tener lo que se llamó analogía de la Biblia, analogía de la fe, buscar la primera cita. Todas las discusiones del nacimiento virginal se encuentran en la primera cita, cuando Dios promete hijo a una mujer que no tenía opciones biológicas, a Sara. Y allí se encuentra una cita que se repite cuando el arcángel Gabriel le dijo lo mismo a María. Hagamos analogías bíblicas. Miremos que hay que vivir sencillamente, en familia, creced y multiplicaos, marchen, marchen, porque a los enemigos los verán flotando sobre el mar que se abrirá y pasaremos en seco. Que Dios nos dé la gracia, mis hermanos, en este tiempo del, ¿cómo se llama? El refugio de las águilas, ya trajinados por el camino de la fe, tengamos tiempos de paz y de reposo en el Señor, llegando a su altar para obtener socorro oportuno en nuestras necesidades por medio del velo que Él abrió, para que nos pongamos al pie del arca que es su presencia, donde están los querubines cara a cara, para que tengamos la respuesta oportuna en nuestras necesidades. Padre, te doy gracias en este tiempo por esta historia que hemos vivido, tantos que estamos aquí. Tú conoces la necesidad de todos y cada uno, Miguel, Hernán, Carolina, Uzmeri, Carlos, Clarita, Gabriel, Rubén Darío, José. Gracias, Señor, por darnos esa oportunidad preciosa hace unos años de despertar esa fe sencilla. Y ahora regresar, Señor, a estudiar esas promesas, esas instrucciones y esa palabra eterna.
A ti, Señor, sea la honra y la gloria. Perdona nuestras faltas. Haznos mejores personas y que cultivemos, Señor, nuestra espiritualidad, que trabajemos en nuestra tierra, en nuestro interior, para que sea glorificado tu nombre y seguiremos marchando en las obras que has preparado para nosotros desde antemano. A ti sea la honra y la gloria, por siempre, Jesús. Amén.